Bueno, mis amados hermanos, aquí estamos hablando de la lección quinta sobre el silencio y la soledad o tiempo a solas con el Señor. Yo quiero que consideremos hoy el papel de silencio y la soledad en la adoración de toda la vida de un cristiano. Y yo quiero orar primero porque yo sé y yo creo que esta es una de las disciplinas que realmente no hacemos muy bien. No prestamos mucha atención al silencio y la soledad. Así que déjame orar para que el Señor nos guíe en esta lección. Oremos. Padre amado, muchísimas gracias por este tiempo que tenemos juntos, oh mi Señor. Sabemos que en nuestras rutinas diarias tenemos la tendencia de llenar nuestros días con muchísimas cosas y, mi Señor, no poner atención a las cosas más importantes. Ayúdanos ahora de pensar bien en lo que es el silencio y la soledad, y porque necesitamos el silencio y la soledad en nuestras vidas. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que ustedes piensen en un día típico en sus casas, cuán ruidoso es. Probablemente ustedes tienen ahí ruido de tráfico, como tenemos aquí en la calle, el celular, actividades, conversaciones con los hijos, con la esposa, haciendo miles de cosas. Y probablemente cuando sales de la casa, tú te ates a tu celular y de nuevo hay ruido en el celular y no puedes escapar del WhatsApp o de otros mensajes o de las llamadas que entran por los miembros de la iglesia o por muchísimas cosas. Y la pregunta es, ¿disfrutamos el ruido constante? ¿O a veces anhelas la oportunidad de alejarte de todo y estar en un lugar sin ruido? Puede ser que quizás estás tan acostumbrado al ruido que estas cosas te parecen eh, extrañas. Cuando estás ahí en un tiempo a solas con una persona o con Dios, puede ser raro para nosotros no tener ruido alrededor. Y eso es porque la verdad es que muchos de nosotros somos adictos al sonido. Pensamos en tener encendido el televisor o radio o la música en el celular, también la computadora. Quizás solo queremos el ruido al fondo como una manera de enfocarnos. Bueno, para mí, yo estaba pensando en esto. Yo no sé por cuántos años yo he dormido con ruido porque yo tengo un ventilador que está ahí parado al lado de la cama y yo necesito, o pienso que necesito este ruido para dormir. Yo me he acostumbrado a tener ruido por todos lados. Pero como el autor de NavPress, Gene Fleming, ha señalado con razón, dice, nos hemos convertido en un pueblo con una aversión a la tranquilidad y una inquietud por estar solo. Pero la verdad, mis amados hermanos, es que hay valiosas razones bíblicas para que persigamos regularmente el silencio y la soledad como ayuda para practicar las disciplinas espirituales. Es decir, para ayudarnos en la práctica de las disciplinas espirituales necesitamos no solo de vez en cuando, pero muy frecuentemente buscar perseguir el silencio y la soledad. Había un misionero que se llama David Brainerd, falleció cuando él tenía 30 años nomás, pero fue bien usado por el Señor. Y yo creo que él fue bien usado por el Señor por causa de su vida de intimidad, su tiempo a solas con Dios. Porque él solía tomar un día entero
para ayunar y orar sobre la obra del ministerio, porque él creía que la obra del ministerio realmente es la oración. La oración no es solamente la preparación para la obra, es la obra. Por eso él escribió en 1742, miércoles 24 de noviembre, él servía entre los indios en el noreste de los Estados Unidos y él dijo, vine a Nueva York. Me sentía todavía muy preocupado por la importancia de mi negocio. Hice muchas peticiones fervientes a Dios en busca de ayuda y dirección y me confundí con el ruido y tumulto de la ciudad. Disfruté de poco tiempo a solas con Dios, pero mi alma lo anhelaba. Entonces, ¿qué vemos con eso? Este problema con ruido constante fue un problema incluso hace 3 siglos. Entonces, debemos comenzar por definir estos términos. El silencio, cuando decimos el silencio, es la abstención voluntaria y temporal de la conversación y otros ruidos para perseguir objetivos espirituales. Es abstener voluntariamente y por un tiempo definido de la conversación y otros ruidos para perseguir objetivos espirituales. El silencio puede buscarse con el propósito de ayudar a otras disciplinas espirituales que ya hemos visto, como la lectura de la Biblia, oración, adoración, hacer un diario, aprender. El silencio nos ayuda en todas estas disciplinas. Y la soledad, como definimos ese concepto, es un retiro voluntario y temporal a la privacidad con fines espirituales. Es un retiro. Bueno, puede ser por unos minutos nomás o puede ser por unos días. Yo recuerdo que un retiro que realmente me impactó mucho, yo tomé un día, yo creo que fue el día viernes, pero yo tomé todo el día para leer y meditar en el libro de Habacuc. Todo el día. Y yo recuerdo hasta hoy lo que el Señor hizo con ese tiempo con Él a solas, en silencio y en soledad. Yo tomé con intención todo el día para simplemente estar con Dios. Y Él hizo más en ese solo día que quizás Él ha hecho en mucho tiempo en mi vida. Porque yo tomé tiempo de soledad con Él. También podemos pensar que incluir silencio y soledad, o por lo menos tiempos de silencio en el culto de adoración puede ser una buena cosa. Yo sé que muchas veces no pensamos en eso como uno de los elementos importantes en un culto de adoración, pero realmente, si has asistido a un servicio en que hay tiempos de silencio, quizás al principio y al fin, para reflexionar, para preparar nuestros corazones, puede ser de gran ayuda para nuestros asistentes y los miembros de la iglesia. Entonces, así que yo les animo que incluyan tiempos de silencio en los cultos de adoración, porque yo creo que realmente son de gran beneficio. El silencio y la soledad normalmente se encuentran juntos en la palabra de Dios. Y yo creo que esto es algo que debemos realizar o que debemos reconocer más bien. Puedes objetar a la afirmación de que el silencio y la soledad son buenos para nosotros espiritualmente, señalando correctamente que la Biblia nos llama a la familia, el compañerismo, la adoración corporativa, el evangelismo, el discipulado y otras formas de ministerio. Y bueno, tendrías la razón. Pero como veremos, la Biblia también nos llama a periodos de silencio y soledad, porque estos tiempos de silencio y soledad se usan con el propósito de cultivar deferencia hacia Dios, por ejemplo, o de ayudarnos de evitar los pecados de palabra, o de enfocarnos en la oración, o de ayudarnos con refrigerio físico, o con el dolor, o con ignorancia, o con confianza, con humildad, con reconocimiento de las variadas experiencias de la vida y también con la desesperación. Los tiempos de silencio y
soledad puede ayudarnos en nuestro ministerio público, incluso en nuestra vida corporativa como iglesia y con familia. Entonces, podemos decir esto, el silencio y la soledad son complementarios al compañerismo. Así como podemos estar estancados sin compañerismo, así podemos ser superficiales sin silencio y soledad. Si tú estás siempre, interactuando con otras personas y nunca tienes momentos para estar solo con Dios en silencio, puede ser que sus relaciones son superficiales. El equilibrio requiere ambos sin ir a expensas del otro. Es decir, no debemos ir, como dijimos ayer en otro caso, no debemos ir a un extremo o el otro. Entonces, ahora, mis amados hermanos, estamos aquí en la página 36. Yo quiero que ustedes vean conmigo razones bíblicas para el silencio y la soledad. Razones bíblicas para el silencio y la soledad. Primero, porque queremos seguir el ejemplo de Jesús. Queremos seguir el ejemplo de Jesús. Por ejemplo, mire conmigo a Marcos 1:35. Marcos 1:35. Y obviamente este es el pasaje paralelo con Lucas 4:42. Así que tenemos Jesús en un momento de mucho ministerio. Él estuvo en su ministerio en Galilea haciendo varias cosas, con toda la ciudad llegando a su puerta para ser sanado, expulsando demonios, y él sabía que él necesitaba retirarse para un tiempo a solas con Dios. Así que mira lo que dice Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Bueno, yo quiero que ustedes vean aquí dos cosas. Primero, estamos hablando del Hijo de Dios. Estamos hablando de Dios mismo, encarnado. Y él sabía que él necesitaba tiempo a solas con Dios para poder ministrar. Uno no puede seguir en el ministerio 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año sin pararse y tener tiempos a solas con Dios. Y si el Hijo de Dios se consideró necesario tener este tiempo a solas con Dios, ¿cuánto más nosotros? Así que esa es la primera cosa. Necesitamos reconocer la necesidad. Pero segundo, debemos ver en el ejemplo de Jesús la conexión con la oración. Él se fue a este lugar solitario, desierto, para estar con Dios, para orar. Entonces, la soledad, el silencio, le ayudó a él en la oración. Ante las grandes demandas de su ministerio, Jesús busca y aprovecha la oportunidad para pasar tiempo a solas conversando con su Padre. Podemos concluir que él comprendió que la importancia de su ministerio requería estos tiempos de silencio y soledad. Y bueno, ustedes van a ver en el mismo pasaje. Mira aquí, por ejemplo, en Marcos 1:36, le buscó Simón y los que con él estaban y hallándole le dijeron, todos te buscan. Así que no sabemos cuánto tiempo Jesús estuvo ahí. Puede hacer que no haber durado mucho tiempo su tiempo a solas con Dios. Pero él estaba listo después de su tiempo en este lugar solitario para ir con los discípulos a otro lugar para cumplir su ministerio de predicar la palabra de Dios. Y yo simplemente quiero decir que tenemos que hacer igual. A menudo queremos sentirnos queridos y casi a veces buscamos un tipo de autojustificación o autoexpiación trabajando constantemente. Bueno, tenemos personas que son adictos al trabajo, incluso en el ministerio. Hay muchos pastores que pierden su familia porque quieren pasar todo el tiempo con la familia de Dios, con la iglesia. Mis amados hermanos, nuestro llamado no es estar con la iglesia en cada actividad todo el día, cada día de la semana. Necesitamos tiempo, como hemos dicho muchas veces, de estar solo con Dios
y de llenar nuestras almas y nuestras mentes con su palabra. Ponerlo así. Así que, bueno, vemos aquí por breve que fuera que Jesús se apartó para estar solo y orar. En esto haríamos bien seguir su ejemplo. Segundo, para escuchar mejor la voz de Dios en su palabra. Quiero que ustedes vean aquí en Salmos 46:10. Salmos 46:10, un versículo obviamente muy conocido. Salmo 46:10 que dice lo siguiente: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos. Nos ayuda en el tiempo de silencio y soledad, cuando estamos quietos, cuando nos callamos, nos ayuda de saber que Él es Dios. Nos ayuda de mejor reflexionar sobre Él y sus atributos. Y no reflexionar en nosotros mismos, no enfocarnos en nosotros mismos, sino en Él. Según Jonathan Edwards, que era un gran teólogo aquí en Estados Unidos, en el noreste también, que este era el secreto de la piedad de su esposa Sara. Mientras la conocía antes del matrimonio, él escribió esto: a ella casi no le importa nada excepto meditar. Le encanta estar sola, caminar en los campos, y parece tener a alguien invisible siempre conversando con ella. Mientras Sara tenía campos, es posible que tengamos que caminar en un parque o alrededor de la cuadra o lo que sea. Pero podemos encontrar la misma soledad y silencio que ella encontró. Donde quiera que estéis, necesitamos encontrar un lugar para estar solos y en silencio para escuchar la voz de Dios a través de su palabra, cuya presencia es invisible pero más real que cualquier otra. Hablamos antes en esta clase acerca de leer y escuchar la palabra de Dios, acerca de hablar con Él en la oración, pero también hay un tiempo para escucharlo en silencio. Pero esto no es lo que llamaríamos oración. Estar ahí en silencio es para que Él pueda traer a tu mente una verdad que tú has leído en su palabra, o que quizás una verdad que has oído en la predicación, pero simplemente de estar ahí en silencio para que el Señor pueda traer a tu mente su palabra que has leído, para que puedas meditar ahí solo con Él. Y eso requiere tiempo en silencio. Tercero, el tiempo a solas o en silencio y la soledad nos ayuda de expresar la adoración a Dios. Bueno, mira a Habacuc 2:20. Habacuc 2:20 que dice lo siguiente: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Callarnos en reverencia delante de Dios es una manera de expresar nuestra adoración hacia Él. Sofonías 1:7 dice lo siguiente, mira esto: Sofonías 1:7 dice: calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Él dice: debemos callarnos en presencia de Jehová. Callarnos en silencio, reconociendo quiénes somos como sus criaturas y Él como creador, es una forma de expresar la adoración hacia Dios. Hay momentos para simplemente contemplarlo y adorarlo en silencio. Y cuando nos enfrentamos con la magnífica belleza de su creación, o cuando vemos la mano soberana de Dios obrando en las vidas de aquellos que amamos, las palabras audibles no pueden expresar la adoración que estamos expresando, pero el silencio sí. Pensamos a veces que la adoración tiene que ver con decir algo. Y sí, hay alabanza. Gloria a Dios. Pero también en el silencio podemos expresar la adoración a Dios simplemente reconociendo quién Él es y quiénes somos nosotros.
Bueno, en cuarto lugar, perdón, hermanos, aquí estamos. En cuarto lugar, el tiempo de silencio y la soledad nos ayuda de expresar la fe en Dios. Y yo quiero realmente subrayar este punto. Quiero subrayar este punto. A veces cuando tenemos que esperar en silencio, en lugar de tomar una situación en nuestras propias manos con mucha ansiedad, si nos quedamos en el silencio esperando en Dios, esa es una expresión de fe. Porque mira lo que dice aquí Salmo 62. Mira lo que dice aquí Salmo 62. Y mi Mira, hermano, ya lo escuchamos, teníamos unos problemas de audio, lo que está aquí ya está resuelto. perfecto. Mis hermanos, yo quiero leer Salmo 62:1. Mira lo que dice. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio. No resbalaré mucho. Mira lo que él está diciendo ahí. En el descanso, en la soledad, en el silencio, él está esperando, confiando en la salvación de Dios. Yo sé que en mi vida yo tengo la tentación siempre de tratar de controlar diferentes situaciones y actuar y tener mucha ansiedad sobre algo en lugar de esperar que Dios resuelva el problema. Bueno, una manera de expresar nuestra fe en Él es esperar para que Él haga, para que Él actúe. Y eso muchas veces es lo que necesitamos hacer en lugar de actuar, tomar una situación en nuestras propias manos y tener mucha ansiedad. Mira lo que dice Isaías 30. Isaías 30, 15. Isaías 30, el versículo 15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Mira lo que él está diciendo. Él dice, ¿cómo es que yo les voy a salvar? En quietud, en descanso. La única cosa que yo necesito que ustedes hagan es descansar y esperar en mí. Pero mira lo que dice, y no quisisteis, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis sobre corceles veloces, cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Él dice, no, pero ustedes tomaron la situación en sus propias manos, pensando que por su actuar les iban a salvar o se iban a salvar. Él dice, no. Pero la salvación viene a ustedes a través del reposo, de simplemente descansar en mí y esperar en silencio. Mis amados hermanos, yo quiero decirles algo. Yo creo que muchas veces lo que necesitamos es simplemente orar y esperar en Dios cuando enfrentamos una situación muy difícil. Pero esa es precisamente la disciplina que muchas veces nos falta. Que Dios desarrolle esa característica en nosotros, ese atributo en nosotros, para que aprendamos cómo esperar en Él. Bueno, para ayudar en la espera de la salvación del Señor, como ya hemos dicho, yo quiero leer un versículo más. Mira, Lamentaciones 3. Lamentaciones 3. Como ustedes bien saben, Lamentaciones tiene que ver con la lamentación de Jeremías cuando él vio todo lo malo que pasó cuando Nabucodonosor invadió la ciudad de Jerusalén según la profecía de Dios. Y mira lo que él dice en 25. Y bueno, mis amados hermanos, tenemos que entender el contexto. No hay escasez de la comida aquí. La gente está muriendo de hambre. Las mujeres están comiendo sus propios niños.
Hay muchos muertos, incluso bebés ahí en las calles. Es un desastre. Toda la ciudad ha sido quemada por Nabuzaradán, que era el líder del militar de Nabucodonosor para los babilonios. Él había entrado en la ciudad para quemar todo. El templo, cada casa, todo es un desastre. Y mira lo que Jeremías dijo. Lamentaciones 3, 25 y adelante, él dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Wow, eso es increíble. Él dice, hay esperanza, pero hay esperanza para los que están dispuestos a esperar y callarse, esperando para que Dios les salve. En un sermón sobre este texto, el príncipe de los predicadores que se llama Charles Spurgeon, escribe lo siguiente acerca de este método de buscar a Dios. Él escribió esto sobre buscar a Dios a través del silencio. Mira esto. Encomiendo la soledad a cualquiera de ustedes que busca la salvación. Primero, para que puedan estudiar bien su caso como a los ojos de Dios. Pocos hombres realmente se conocen a sí mismos como realmente son. La mayoría de la gente se ha visto a sí misma en un espejo, pero hay otro espejo que da verdaderos reflejos en el que pocos hombres miran. Estudiarse a sí mismo a la luz de la palabra de Dios y repasar cuidadosamente la condición de uno, examinando tanto los pecados internos como los externos y usando todas las pruebas que nos son dadas en las Escrituras, sería un ejercicio muy saludable, pero cuán pocos se preocupan por pasar por ello. No hay muchas personas que quieren callarse delante de Dios para que la palabra de Dios puede dar luz a sus vidas. Bueno, otra razón o otro beneficio de el silencio y la soledad es ser física y espiritualmente restaurado. Bueno, sabemos que físicamente muchas veces lo que necesitamos es un descanso. Yo tenía un pastor de 20 años, realmente él era mi mentor. Él me pastoreaba desde mi juventud. Y él tenía esta frase, y esta era un hombre, él era un hombre que realmente trabajaba mucho. Pero él dijo una vez, a veces la mayor cosa espiritual o la cosa del beneficio espiritual, del mayor beneficio espiritual que ustedes pueden hacer es descansar, es tomar una siesta. A veces esa es la cosa más espiritual que uno puede hacer. Y yo quiero que ustedes vean aquí en Marcos 6, 30 a 32. Jesús dijo esto de paso. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Y mis amados hermanos, yo quiero que ustedes sepan, habían situaciones en que Jesús no hizo esto con sus discípulos. A veces ellos estaban buscando descansar y Jesús les dio más ministerio. Pero también en este instante él sabía que lo que ellos necesitaban más que todo fue estar en un lugar solitario para descansar. Yo quiero que ustedes vean que una de las cosas que necesitamos en el ritmo de nuestras vidas es el descanso para que podamos ser físicamente y espiritualmente restaurados. Bueno, sabemos que Cristo es el último sabático. Él es nuestro descanso final. Él es el cumplimiento del día de reposo porque en Él encontramos reposo. Pero también
hay una aplicación del día de reposo para nosotros. No podemos trabajar 7 días a la semana. Necesitamos descansar, necesitamos un sábado. Y yo sé que para los pastores muchas veces los domingos no pueden ser el sábado, el reposo para nuestras almas. Tenemos que tomar otro día para descansar. Pero no descuides los atributos refrescantes del silencio y la soledad que son terapéuticos, tanto para el cuerpo como para el alma. De manera similar, no descuides el descanso espiritual y el refrigerio al descuidar la reunión regular de la iglesia. Y mis amados hermanos, yo sé que muchos de ustedes, como muchos de nosotros, ustedes trabajan. No solo en la iglesia, tienen que trabajar fuera de la iglesia. Yo entiendo eso. Para suplir las necesidades de la familia, es necesario que trabajen fuera de la casa, fuera de la iglesia. Yo entiendo eso perfectamente. Pero aún en ese caso, tenemos que encontrar tiempo, o sea, mediodía, algo, para tener un tiempo de descanso, soledad y silencio. Porque si no, no vamos a hacer una bendición en el ministerio a nadie, porque no vamos a tener nada para derramar sobre ellos. Si Jesús no nos llena con su presencia a través de estos tiempos, a solo con Él, del refrigerio de su presencia, no vamos a tener nada a ofrecer a otros. Bueno, el silencio y la soledad también es beneficioso para recuperar una perspectiva espiritual. Yo quiero que ustedes vean este caso de Zacarías en Lucas 1. Bueno, bien recuerdan lo que pasó con Zacarías y Elizabeth. Tenemos aquí en Lucas 1:18 lo siguiente, mira esto. Dijo Zacarías el ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Bueno, el ángel le había dicho que, bueno, ustedes van a tener un niño, este niño va a ser grande, va a ser el profeta, todo eso. Y él dice, ¿y cómo conocemos eso? Porque mi mujer ya es vieja, ya es avanzada en años, ya es de la tercera edad, una edad avanzada. Él tenía una perspectiva muy del mundo. Pero mire lo que dice aquí. Respondiendo el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. He sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar. Mira lo que le pasó a Zacarías. Por el mandato del Señor, por el poder del ángel, él se quedó en silencio y sin poder hablar. Pero mira cómo ese tiempo en silencio cambió su perspectiva. Hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Pero mira lo que sucedió en Lucas 1:62. Lucas 1:62, cuando la promesa fue cumplida, entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendeciendo a Dios. Mira cómo su perspectiva ha cambiado. A veces el silencio y la soledad puede cambiar nuestra perspectiva para que no sea tan del mundo y para que sea más del cielo. Para que veamos las situaciones en vida con una perspectiva divina. Se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Mira, su perspectiva fue cambiada. Y muchas veces lo que necesitamos más que todo es estar solo, en silencio y en soledad, para que podamos tener un cambio de perspectiva, para que Dios nos puede cambiar, para que Él pueda moldear nuestra perspectiva, para que tengamos sus ojos. También tener silencio y soledad nos ayuda a buscar la voluntad de Dios. Es interesante a mí, mis amados hermanos, que en Lucas 6, cuando Jesús estaba a punto de escoger a sus discípulos, Él pasó toda la noche en la oración.
Eso es lo que dice Lucas 6, 12 a 13. Jesús se fue a un lugar solitario para orar toda la noche y luego escogió sus discípulos. Y bueno, me hace pensar, ¿creen ustedes que él estaba orando porque él tenía que escoger a Judas Iscariote? Quizás él estaba pensando, Padre, esta es su voluntad que yo escoja Judas Iscariote, el traicionador, un hijo de perdición. Pero en ese tiempo a solas con Dios, Dios aclaró su voluntad a Jesús, confirmó su voluntad a Jesús para que él hiciera conforme con la voluntad de Dios en escoger los hombres predestinados por Dios. Bueno, podemos ver que los grandes hombres y mujeres de Dios siempre toman tiempo para ser recalibrados, por así decirlo, por Dios, mientras buscaban su voluntad por su palabra de manera regular. Necesitamos tiempo de ser recalibrado por el Señor para que podamos discernir su voluntad en su palabra. Y necesitamos que Él reorganice nuestras prioridades. También el silencio y la soledad nos ayuda a controlar nuestra lengua. Bueno, muchos de nosotros tenemos el problema de hablar antes de pensar. Pero una de las cosas, uno de los beneficios del silencio y la soledad es que aprendamos cómo hablar con más sabiduría. Mira lo que dice Santiago 1:26. Santiago 1:26 dice lo siguiente: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Él dice, es vana su religión el que no refrena su lengua. Y uno de los beneficios del silencio es que el silencio puede refrenar nuestra lengua, puede frenarnos en responder de una manera no sabia. Eclesiastés dice lo siguiente, mira a Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Versículo 7, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. ¿Qué dice eso? Hay un tiempo para callarse. Hay un tiempo para no hablar. Hay un tiempo para no responder. Puede ser que no es el momento propicio para responder. Entonces, el silencio nos ayuda de frenar nuestras lenguas para que no digamos cosas que Dios no quiere que digamos. Y también nos ayuda en la humildad. El silencio y la soledad nos ayuda de humillarnos. Mira lo que dice aquí Job 42. Y ustedes se van a acordar de que Job había hablado y él había hablado equivocamente. Él había dicho cosas y Dios quería corregirlo y lo hizo al recordarle que Job necesita callarse y simplemente escuchar y mirar hacia Dios. Mira lo que dice. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Él dice, después de que yo te veo, yo veo mi problema. Yo hablé sin conocimiento. Y al callarse, Job aprendió lo que es la verdadera humildad. Mira a Job 38. Job 38.
Él dice en Job 38, 2 a 4, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Bueno, Dios quería humillar a Job. Y Job aprendió a través del silencio la humildad. Eclesiastés de nuevo nos dice lo siguiente. Eclesiastés 5, el versículo 2, dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Bueno, ¿qué hemos visto? Muchas razones, muchos beneficios del silencio y la soledad para nuestras vidas, no solo como pastores, no solo como las cabezas de nuestras familias, pero también como seguidores de Cristo. Entonces, sugerencias para el silencio y la soledad. La primera sugerencia es bien fácil, es bien simple, pero es hacer retiros de minutos. Como Steve nos dijo, él trae en su mochila siempre sus tarjetas de memorización. Él tiene versículos ahí en las tarjetas que él puede usar para memorizar y él puede sacarlos de su mochila para practicar en cualquier tiempo. Bueno, de la misma manera, mis amados hermanos, podemos practicar un retiro de minutos durante el día. Quizás estamos en el carro, quizás estamos caminando afuera, quizás estamos haciendo eso o aquello, pero podemos tomar esos minutos, sean breves que sean, para pasar tiempos de soledad y silencio con Dios. Segundo, una meta de silencio y soledad cotidianos. Puede ser útil ser diligente en la planificación de periodos diarios de silencio y de soledad. Mis amados hermanos, si no planeamos tener estos periodos diarios, no vamos a tener estos periodos diarios. Falta de planear esto es falta de tener ese tiempo. George Whitefield solía pasar, él era un predicador grande, un evangelista, que fue parte del primer y segundo gran despertar aquí en Estados Unidos. Él solía pasar varias horas en la mañana en silencio, leyendo pasajes de las Escrituras palabra por palabra, meditando y orando sobre cada uno hasta que conocía bien ese pasaje. Y realmente eso fue, yo creo que eso fue lo que Dios usó en su vida para llenarle con el Espíritu Santo, para que él podía predicar la palabra con denuedo. Y él fue usado de gran manera en el primer gran despertar por eso. No conozco ningún truco especial para hacer esta práctica más fácil. Simplemente requiere planificación, un compromiso de mantener un calendario y rendición de cuentas. Y yo sé, mis amados hermanos, que estamos muy ocupados, tenemos muchas cosas que hacer, especialmente si estamos trabajando en lo secular, si tenemos algo fuera de la iglesia, yo sé, pero mis amados hermanos, 1 hora, 2 horas, planeados para estar solo con Él, puede hacer mucho en nuestras vidas. Jim Elliot era un misionero a Sudamérica, a Ecuador, y él dice lo siguiente, él resumió bien la batalla. Creo que el diablo ha hecho de su negocio monopolizar 3 elementos: ruido, prisa y multitudes. Satanás es muy consciente del poder del silencio. Yo quiero que ustedes subrayen ese punto porque eso es importante. Satanás es muy consciente del poder del silencio. Él sabe lo que Dios puede hacer en tu vida a través de los tiempos de silencio. Él sabe lo que Dios puede hacer en mi vida en los tiempos de silencio. Por eso había un profesor en el seminario donde yo asistí, él era misionero a África. Él dijo, cuando él está orando, él tiene una hoja de papel a su lado para que él pueda escribir todas las cosas que llegan a su mente que él tiene que hacer. Porque esa es una de las maneras en que Satanás nos ataca, de recordarnos de todo lo que tenemos que hacer para que nos detengamos en la oración. Y él dice, yo no quiero que él me cause problemas en la oración, así que yo tengo al lado algo para escribir, y yo lo escribo
Y luego yo sigo en la oración para que yo no tenga distracciones. Bueno, la tercera sugerencia es escaparse para estar en silencio y soledad. Bueno, para cultivar esta disciplina es necesario alejarnos por periodos de silencio y reflexión. Ya hemos dicho eso. Pero puede ser que tú vas solo o con tu familia o no sé, pero un tiempo para escaparse, para estar en silencio y soledad. Y quizás eso requiere un lugar especial. Quizás tú tienes un lugar especial en tu vida, un spot, por así decirlo, que tú puedes usar, que a ti te gusta mucho, que tú puedes ir para estar solo con Dios. Susana Wesley fue la madre de John y Charles Wesley. Ellos eran de Inglaterra. um, bueno, eran um, predicadores que fueron usados por Dios y también Charles Wesley escribió muchos himnos. Pero ella tenía una familia muy numerosa y durante años le resultó casi imposible escapar. Cuando ella necesitaba silencio y soledad, llevaba su delantal sobre su cabeza y leía su Biblia y oraba debajo de ella. Y los niños decían, cuando veíamos nuestra madre así con el delantal sobre su cabeza, sabíamos que ella estaba ahí leyendo la palabra, orando y pasando tiempo a solas con Dios. Entonces, yo no sé qué necesitamos para señalar a los niños que estamos en tiempos a solas con Dios, pero bueno, cualquier que sea necesario para tener ese tiempo, hay que hacerlo. Bueno, quiero decir unas pocas cosas más. Intercambiar las responsabilidades diarias. Una quinta sugerencia es intercambiar tus responsabilidades diarias con un amigo, con alguien que puede ayudarte, quizás alguien en la iglesia. Si tú eres un pastor y tú estás haciendo de todo en la iglesia, quizás tú puedes designar que alguien te ayude para que tú puedas escapar y tener unos momentos de silencio con Dios. Bueno, yo sé que eso es difícil, cada situación es diferente, pero Dios ha provisto personas en nuestras vidas para ayudarnos porque nuestro llamado principal como pastores es orar y pasar tiempo en la palabra para que podamos alimentar al rebaño. Así que tenemos que recordar que es importante a veces delegar para que podamos enfocarnos en las prioridades principales. Ok, como hemos dicho, tiempo de silencio y soledad es un avance hacia la piedad en nuestras vidas. Y como hemos dicho con la memorización de las escrituras, no necesitamos excusas, estoy demasiado ocupado, no puedo, no tengo tiempo, esto, aquello. No, la pregunta es, ¿lo haremos? ¿Lo haremos? ¿Buscaremos largos tiempos de silencio y soledad? Vamos a empezar ahora. Mira esta cita. Un verdadero cristiano sin duda se deleita en la comunión religiosa y la conversación cristiana y encuentra mucho que afecta su corazón en ella, pero también se deleita a veces en retirarse de toda la humanidad para conversar con Dios en soledad. Esto también tiene ventajas peculiares para arreglar su corazón y atraer sus afectos. La verdadera religión dispone a las personas a estar solas en lugares solitarios para la santa meditación y oración. Y eso es de Jonathan Edwards. Este hombre pasó 13 horas a diario estudiando la palabra. Yo no estoy diciendo que tenemos ese tiempo para hacer lo que él hizo, pero bueno, lo que él escribió es cierto. Si has experimentado la gracia salvadora de Dios, entonces el silencio y la soledad serán, en las palabras de Jonathan Edwards, un deleite, una fuente fiel de refrigerio, alegría y transformación.